Muy bien, y seguimos en Teleantioquia Dulce Hogar, como ya saben, de lanzamientos hoy. Estamos felices, ahí tenemos la cuadra esta noche a las 8, no se la vayan a perder. Y el lanzamiento que será a las 6, para que tengan todos los detalles de esas 5 producciones que vienen este mes para nuestro canal. Y en este momento en Saber Vivir tenemos una súper invitada, ella es Gina Cuartas. Gina es psicóloga y es doctora en neurociencias, ¿cierto? En neurodesarrollo. Sí. Además hace parte del grupo de investigación de neurociencias de la Universidad Cooperativa de Colombia, es docente allí y hoy pues tenemos el gusto de tenerla acá porque vamos a hablar de los trastornos de la personalidad. Si bien son muchos, nos vamos a centrar en uno, pero sobre todo porque queremos hacer como un llamado a ver qué es lo que está pasando con respecto a los trastornos. Así que le damos la bienvenida. Gina, ¿cómo estás? Sandra, muy buenos días. Andrea, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida a nuestra dulce sala y por supuesto invitamos a nuestros televidentes a participar. Si tienen alguna pregunta mientras se vaya desarrollando el tema, ustedes pueden participar a través del 311-713-4981 o a través del 232-3903. Estábamos hablando aquí entre nos acerca de los trastornos de la personalidad. ¿De qué estamos hablando cuando decimos eso? Bueno, siempre es importante enmarcarnos como desde dónde vamos a definirlos. Entonces, nosotros los clínicos en este instante lo enmarcamos en el DSM-5, que es nuestro manual de clasificación de trastornos mentales a nivel mundial. En este caso particular, cuando hablamos de trastornos de la personalidad, tenemos que entender que son aquellos trastornos que de alguna manera el comportamiento se aparta del comportamiento normal de su contexto, de la cultura, ¿cierto? O sea, su comportamiento es desadaptativo, tiene de igual manera, definitivamente se ve alterada la funcionalidad del sujeto en su vida cotidiana. Entonces vemos que sus áreas de ajuste, como por ejemplo en el ámbito académico, laboral, en las relaciones emocionales y afectivas, tienen alteraciones. Y es importante saber que cuando hablamos de trastornos de personalidad, está afectada alguna de las áreas, 2 o más de las siguientes áreas, y son la cognición, la afectividad, el control de impulsos y las relaciones interpersonales. Entonces, realmente el trastorno de la personalidad es un desafío muy grande para los clínicos por su complejidad. Y de las que acabas de mencionar, ¿cuál es la más común en la sociedad? Bueno, están clasificados 10 trastornos de la personalidad que son específicos, que están enmarcados en 3 grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. Hoy quiero entonces que hablemos de uno de los trastornos más complejos y que hoy en día para los clínicos es un gran desafío porque está muy asociado a las conductas y a los intentos de suicidio, y es el trastorno límite de la personalidad o el trastorno borderline de la personalidad. Este es un trastorno muy complejo donde definitivamente tiene un comportamiento que presenta inestabilidad en las relaciones interpersonales, presenta inestabilidad en la parte afectiva, presenta inestabilidad en todo lo que tiene que ver con en las relaciones interpersonales como tal y en su autoimagen. Pero uno de los criterios más importantes es que es una persona impulsiva, ¿sí? Tiene comportamientos impulsivos. Bueno, Gina, tenemos en este momento una llamada, hemos hecho la invitación y precisamente Luz Helena Pineda desde el estadio se comunica con nosotros, así que vamos a atenderla. Luz Helena, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, encantada de escucharlos. Ay, tan linda, bienvenida a nuestro dulce hogar. Cuéntanos cómo quieres participar hoy con nosotros. Quería participar en el sentido de que, o sea, uno en el día a día se encuentra con muchas personas que hoy muestran una forma de ser, mañana otra, y resulta de que uno se queda así como pensativo. ¿Y qué fue? ¿Y hoy por qué está así y mañana de otra manera? ¿O hoy por qué estaba tan efusiva y hoy está como tan agobiada? Entonces, era eso que quería escuchar. Listo, Luz Helena. Vamos a ver qué nos dice Gina, precisamente, nuestra especialista invitada hoy. Bueno, muy bien, Luz Helena, muchas gracias. Estás hablando directamente de algunos síntomas que presentan las personas que tienen un trastorno límite de la personalidad. Estas personas que padecen el trastorno tienen inestabilidad en sus emociones. Entonces, hoy, en un mismo día, incluso pueden pasar de la rabia a la alegría, a la tristeza, a la angustia. Entonces vemos que realmente hay una alternancia en las emociones que lleva definitivamente a tener comportamientos poco adaptativos.
Adicional a esto, entonces, el trastorno es mucho más común en las mujeres que en los hombres, este trastorno particular. Vemos que las personas que lo padecen reportan un sentimiento de vacío, de angustia, presentan muchísima angustia a la hora de pensar que la pueden abandonar, que se puede acabar y anticipar la pérdida de una relación. Pero lo más importante es que de los 10 trastornos de la personalidad específico, el trastorno límite de la personalidad es el trastorno que presenta ideas recurrentes de suicidio e intentos de suicidio. Entonces, hablando con Sandra, siempre tenemos como una preocupación, y es qué pasa con esos altos índices de suicidio que hoy se están presentando, no solamente a nivel local, no solo en Antioquia, sino a nivel nacional. Y es que muchos de ellos están mal diagnosticados, porque como es un trastorno que de alguna manera está acompañado de otros síntomas de trastornos depresivos, está muy asociado incluso con trastornos de la alimentación como la bulimia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de personas quizás están con un diagnóstico inicial de ser depresivos o ser bipolares o tener un trastorno de ansiedad, pero resulta y sucede que lo que tiene es un trastorno límite de base y no ha recibido el tratamiento y el diagnóstico adecuado. Eso Por es delicado. mucho. Claro. Entonces, Gina, ¿qué se puede hacer ahí? Porque realmente, incluso en las conversaciones, cuando encontramos una persona que cambia de temperamento, no, usted lo que tiene es un trastorno bipolar, es lo primero que se viene a la cabeza, luego los diagnósticos van en esa línea. ¿Qué está pasando? ¿Qué llamado podemos hacer al sistema? No sé, porque veo que los trastornos no son fáciles de identificar y requieren un proceso. O también muchas veces nos encontramos en escenarios donde eso es ansiedad, eso es depresión, y al final se termina tratando a una persona de ansiedad o depresión cuando realmente está padeciendo de otra cosa. Sí, ¿qué encontramos? Encontramos primero que nuestro sistema de seguridad social en salud y todas aquellas personas que de alguna manera padecen algún tipo de trastorno o de enfermedad mental, pues acuden realmente pues como en atención primaria en salud, a una urgencia, y por lo general son abordados por un médico general, donde ese médico general hay veces vemos que hacen diagnósticos y están más centrados en los síntomas más generales. Entonces es mucho más fácil decir, esta persona está padeciendo de ansiedad o de depresión, y resulta y sucede que la complejidad del trastorno es mucho más amplio para poder abordarlo. Entonces, ¿qué es importante? No debemos minimizar ningún síntoma, ninguno. Entonces hay veces decimos, ay no, hoy la persona está mal geniada, está triste, hoy tuvo un intento de suicidio, pero es que como eso es común en ella, no, realmente vemos que muchos de los índices de suicidio vienen de un trastorno límite de personalidad. Entonces, primero, no debemos minimizar los síntomas. Cuando vemos que una persona tiene relaciones muy conflictivas con su pareja, entonces pasa a idealizar a su pareja, a tener una devaluación de la misma. Entonces, hoy es el mejor novio, hoy es la mejor pareja del mundo entero, e inmediatamente pasa cualquier situación, él no le contesta cuando ella llama y pasa a decir, es lo peor, ¿cómo me pude involucrar con esta persona? Señor, entonces, llévatelo, te lo envío. Entonces pasamos fácilmente, la persona pasa fácilmente de estados emocionales, sufren de ataques de ira, entonces también llegan y dicen, ay, tiene un ataque de rabia, tiene un ataque de ira, y fácilmente puede ser diagnosticado con otro trastorno y no realmente con un trastorno de personalidad límite. Muy bien, Gina, nos están participando, de hecho, a través de nuestra línea de WhatsApp, 311-713-4981. Hay dos comentarios, te los voy a leer y ya das la respuesta. Buen día, ¿el embarazo puede alterar esos trastornos? Y sigue Doris, dice, buen día, como siempre excelente tema, ¿cómo se puede ayudar a una persona que se diagnostica bipolar? Bueno, y precisamente ya a manera de conclusión también, Gina, porque el tiempo aquí pasa volado, asociando también esas preguntas que nos hacen nuestros televidentes, decirles que si se nace con los trastornos o si se desarrollan a lo largo de la vida, porque de pronto también existe esa inquietud. Y este último, para que no dejemos a María desde Cali, nos escribe, buenos días chicas, quiero saber si una persona cuando está en una relación de pareja y
en su primer tiempo o etapa es muy afectuoso y luego se vuelve frío, antipático, insensible, ¿esto se considera un trastorno de personalidad o es que tiene otra? Bueno, entonces son muchas preguntas, voy a tratar de resolverlas una a una. Primero, cuando hablamos de los trastornos, tenemos que hablar de la etiología de los trastornos, o sea, la causa, ¿qué origina un trastorno de personalidad? Entonces, cualquier trastorno de personalidad, tenemos que identificar muy bien la individualidad del sujeto. ¿Por qué? Porque algunos efectivamente tienen una condición genética, ¿sí? Viene con una carga genética que está predispuesto quizás a padecer. Este se ve mucho en los trastornos esquizotípicos de la personalidad, donde la carga genética es mayor. Pero hay otros trastornos donde no solamente está la parte biológica, los neurotransmisores son fundamentales, las hormonas son fundamentales a la hora de mirar si la etiología de un trastorno no se da. Y por último, pueden ser adquiridos por alguna condición. Entonces, importante, cuando se está en embarazo, sabemos que hay una alteración hormonal, que hay que tener cuidado porque los estados de ánimo sí pueden variar. ¿Qué le podemos decir a María de Cali? Yo quiero escuchar esa respuesta rápido. Definitivamente cuando hablamos de relaciones de pareja, en las primeras etapas de inicio de donde se están conociendo, definitivamente hay una hormona que se llama la oxitocina que genera, y entonces ahí viene el enamoramiento, que hayan muchas conductas de acercamiento. Y que quizás, no solamente porque en la medida que se van conociendo, las relaciones también pueden tener altibajos y eso puede llevar a que haya de alguna manera algún tipo de lejanía. Pero nuestro pero trastorno no como tiene que tal. ser un trastorno. Listo, ahí está la respuesta. Tampoco se trata de disparar las alarmas, Exacto, vamos a hacerlo todo muy tranquila. metódicamente. ¿Cómo es que se llama la qué? ¿Oxitocina? Sí. Bueno, entonces, Gina, qué levante rico la tenerte aquí. Ay, muchas gracias, Andrea. Yo creo que Sandra. vamos a tenerla Sí. nuevamente más adelante Segunda porque parte. esto es muy extenso, el tema de los trastornos de personalidad, pero ahí les hemos dejado la inquietud, veíamos las redes sociales de Gina también ahí en pantalla y agradecerte por estar aquí con nosotros, de verdad. No, gracias a ustedes por la invitación.